Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que de maravilla porque hoy, amigos míos, nos sumergimos en un tema que va a encantarles. Si son fans de las series turcas, si adoran el drama, el romance y los finales inesperados, este vídeo es para ustedes. Y si aún no se han enganchado a este fascinante mundo, prepárense para caer rendidos a sus pies. Hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas, admiradas y comentadas en el universo de las telenovelas turcas, Serkan Ayolu y Ozge Gürel. Ya saben, los inolvidables protagonistas de Amar es Primavera, aquellos que nos robaron el corazón con sus idas y venidas, sus miradas que hablaban por sí solas, sus sonrisas cómplices, y sí, su química explosiva e innegable. Pero atención, porque no nos limitaremos a analizar su relación en la ficción. Hoy vamos a bucear en la vida real de estos dos talentosos actores, y específicamente vamos a desentrañar la propuesta impensable que Serkan Ayolu le hizo a Ozge Gürel. ¿Y adivinen qué? Aceptó. Sí, amigos, escucharon bien. La historia de amor de Serkan y Ozge, que floreció en el set de grabación, que nos hizo soñar a muchos, y que alimentó nuestras esperanzas de que el amor verdadero existiera, no se quedó confinada a las pantallas. Y es que a veces la vida imita al arte, o en este caso, el arte inspiró la vida. Pero no nos adelantemos porque la historia tiene muchos detalles jugosos, momentos emocionantes y secretos que vamos a descubrir juntos. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas y quédense hasta el final. Porque les aseguro que este vídeo está repleto de sorpresas, curiosidades, análisis profundos y, por supuesto, mucho romance. Y antes de que se me olvide, un recordatorio crucial: si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se pierdan ni un solo vídeo. Aquí encontrarán todas las novedades sobre sus series y actores favoritos, análisis exhaustivos, chismes, noticias frescas y exclusivas, y mucho más. Activen la campanita de notificaciones para no perderse absolutamente nada. Suscríbanse ahora mismo porque estoy seguro de que no se van a arrepentir. La comunidad de amantes de las series turcas los espera con los brazos abiertos. Bueno, sin más preámbulos, comencemos. La historia de Serkan Ayolu y Ozge Gürel es de esas que te hacen creer en el destino, en las conexiones que trascienden el tiempo y el espacio, y en la magia que se crea cuando dos almas están destinadas a encontrarse. Se conocieron en el set de Amar es Primavera, esa serie que nos conquistó con su frescura, sus paisajes idílicos y por supuesto con la historia de amor de Öykü y Ayaz. Desde el primer momento, la chispa saltó como un relámpago en una noche de tormenta. La atracción era evidente, palpable como un imán que atrae el metal. Aunque claro, al principio, como suele ser el guión habitual en las novelas, hubo obstáculos, malentendidos, escenas llenas de tensión, celos, dudas, típico. Pero incluso a través de esas situaciones, la química entre ellos era innegable. Se notaba en sus miradas, esas miradas que se cruzaban y que decían más que 1000 palabras, en la forma en que se reían juntos, en la complicidad que tenían incluso en los momentos más difíciles y en la forma en que se apoyaban mutuamente en las escenas más dramáticas. Esa química, amigos míos, esa conexión especial que traspasaba la pantalla y que nos hacía suspirar a todos, fue el motor que impulsó su amor. Y ese amor, a medida que la serie avanzaba, se hizo más y más evidente en la vida real. Empezaron a compartir momentos juntos fuera del set, a disfrutar de su tiempo libre, a compartir fotos en las redes sociales, a asistir a eventos públicos como pareja, luciendo una felicidad que no podían ocultar. Y claro, los fans, nosotros, los que los seguíamos, los admirábamos y los amábamos, nos volvimos locos. Todos soñábamos con que su amor traspasara la ficción, con que la magia que veíamos en la pantalla se trasladara a la vida real, y nuestros deseos fueron escuchados. Y es que, ¿quién no se enamoraría de Serkan Ayolu? Con su carisma natural, su mirada profunda y penetrante que te atrapa, su sonrisa cautivadora, y su talento innato para la actuación, es prácticamente imposible no caer rendida ante sus encantos. Es un hombre con una presencia magnética, con una energía que irradia alegría y positividad. Además de ser un actor talentoso, es un hombre de familia, con valores sólidos y una gran sensibilidad. Y Ozge Gürel, con su dulzura, su encanto natural, su belleza radiante y su talento innato para la comedia, es simplemente adorable. Tiene una sonrisa que ilumina cualquier habitación, una energía contagiosa y una forma de ser que la hace cercana y querida por todos.
Además es una actriz versátil que ha demostrado su capacidad para interpretar todo tipo de papeles, desde los más divertidos hasta los más dramáticos. Juntos, eran la pareja perfecta, tanto en la pantalla como en la vida real. Eran el uno para el otro el complemento perfecto, la definición misma de almas gemelas. Pero volviendo al tema central de nuestro vídeo, ¿qué fue exactamente lo impensable que Serkan le propuso a Özge? ¿Qué fue eso que mantuvo a todos sus fans, a los medios de comunicación y al mundo entero en vilo? Pues bien, la propuesta fue un matrimonio. Sí, amigos. Un matrimonio. Y no un matrimonio cualquiera, sino uno que sellaría su amor para siempre, un matrimonio que los uniría para la eternidad. Un compromiso que marcaría el inicio de una nueva etapa en sus vidas, una etapa llena de felicidad, amor, compañerismo y proyectos en común. La historia de la pedida de mano es de lo más romántica y, aunque no tenemos todos los detalles, sabemos que fue algo muy personal, muy íntimo, algo que reflejaba la esencia de su amor. Serkan, siendo el romántico empedernido que es, seguramente preparó algo especial para Özge, algo inolvidable. Tal vez un lugar significativo para ellos, un lugar que representara un momento importante en su relación, o tal vez simplemente se lo propuso de la forma más sencilla y sincera, con el corazón en la mano, con una mirada llena de amor y con la certeza de que estaban destinados a estar juntos. Y eso es, a menudo, lo más importante. La pedida de mano fue un momento de ensueño, un instante mágico que quedará grabado en sus memorias para siempre. Özge, con los ojos llenos de lágrimas de felicidad y con el corazón latiendo con fuerza, aceptó la propuesta de matrimonio. ¿Cómo no iba a hacerlo? Era el hombre de su vida, su compañero, su amigo, su amante, su confidente. A partir de ese momento los preparativos para la boda comenzaron, y el mundo entero se preparó para celebrar su amor. Y ahora, vamos a detenernos un momento a hablar de la boda en sí. Fue espectacular. Una ceremonia de ensueño, una celebración que superó todas las expectativas, rodeada de amigos, familiares, colegas de profesión y, sobre todo, mucho, mucho amor. La boda se celebró en Italia, concretamente en Verona, la ciudad de Romeo y Julieta, la ciudad por excelencia del amor romántico. ¿Qué podría ser más perfecto, más simbólico, más lleno de significado? Verona, con sus calles empedradas, sus balcones llenos de flores, sus rincones secretos y su atmósfera romántica, fue el escenario perfecto para sellar su amor. La elección de Verona como lugar de la boda fue un guiño a la literatura, al amor eterno y a la pasión desenfrenada. Fue una declaración de intenciones, una promesa de amor que se extendería por toda la eternidad. Las fotos de la boda fueron increíbles. Özge, radiante, deslumbrante, vestida con un vestido de novia que realzaba su belleza natural, con una sonrisa que irradiaba felicidad y con los ojos brillando de emoción. Y Serkan, guapísimo, elegante, con un traje que le sentaba a la perfección, con una mirada llena de amor y orgullo y con la felicidad dibujada en su rostro. Se veía la felicidad en sus rostros, la emoción en sus ojos, la complicidad que los unía y el amor que los mantenía unidos. Y por supuesto, no faltaron las lágrimas de alegría, tanto de ellos como de todos los que los acompañaban, testigos de un amor que había nacido en la ficción, pero que había trascendido la pantalla para convertirse en una hermosa realidad. La boda de Serkan y Özge fue un evento que todos esperábamos, un sueño hecho realidad para todos los que los seguimos y los admiramos. La boda fue una celebración llena de alegría, de música, de baile, de risas y sobre todo, de amor. Fue una fiesta inolvidable, una muestra del amor que se profesaban y una promesa de un futuro lleno de felicidad y prosperidad. La boda fue una celebración de la vida, del amor y de la unión de dos almas gemelas. Verlos tan felices, tan enamorados, fue un sueño hecho realidad para todos los que los seguimos y los admiramos. Demostraron que el amor verdadero existe, que las historias de cuento de hadas pueden hacerse realidad y que el amor que nace en la ficción puede trascender a la vida real. Su boda fue una prueba de que el amor, la perseverancia y la conexión pueden vencer cualquier obstáculo y que al final, el amor siempre triunfa. Pero, ¿qué es lo que hace que la relación de Serkan y Özge sea tan especial? ¿Por qué son una de las parejas más queridas del mundo del entretenimiento turco? ¿Qué es lo que los convierte en un ejemplo a seguir para muchas personas? Pues bien, creo que hay varios factores que contribuyen a su éxito como pareja y a la admiración que despiertan en el público. En primer lugar, su química. Como mencionamos anteriormente, la química entre ellos es innegable, palpable, electrizante. Se complementan a la perfección,
Se entienden sin necesidad de palabras, se apoyan mutuamente y se potencian entre ellos. Su química es tan fuerte que traspasa la pantalla y llega directamente a los corazones de las personas. Es una química que se basa en la admiración, el respeto, la confianza y el amor. En segundo lugar, su naturalidad. Serkan y Özge son auténticos, no pretenden ser algo que no son. Son ellos mismos, tanto en la pantalla como en la vida real, y eso es algo que el público valora mucho. No tienen miedo de mostrarse tal como son, con sus virtudes y sus defectos, con sus alegrías y sus tristezas. Su autenticidad es una de las claves de su éxito y de la conexión que tienen con el público. En tercer lugar, su discreción. A pesar de ser figuras públicas, Serkan y Özge siempre han mantenido su vida privada alejada de los focos. No son de esas personas que buscan la atención constante de los medios. Prefieren disfrutar de su amor en la intimidad, compartir momentos especiales con sus seres queridos y llevar una vida tranquila y equilibrada. Su discreción es un signo de respeto hacia su relación y hacia su privacidad, y eso también es algo que el público valora y respeta. Además de todo esto, ambos son personas muy talentosas y trabajadoras. Han demostrado su valía en el mundo de la actuación, y han construido una exitosa carrera profesional. Han trabajado duro para lograr sus sueños y han sabido aprovechar las oportunidades que se les han presentado. Su éxito profesional es un reflejo de su talento, su dedicación y su perseverancia. Esto les da un equilibrio, ya que saben separar su trabajo de su vida personal y no dejan que la fama los consuma. Y finalmente su amor. El amor que se profesan es evidente, se siente, se ve, se palpa. Se nota en la forma en que se miran, en la forma en que se hablan, en la forma en que se apoyan, en la forma en que se protegen. Es un amor que se basa en el respeto, la confianza, la admiración y la complicidad. Es un amor que se ve, que se siente y que nos inspira a todos a creer en el amor verdadero y en las relaciones duraderas. Es un amor que nos hace creer en la posibilidad de un futuro lleno de felicidad y prosperidad. Pero, ¿qué nos depara el futuro para esta hermosa pareja? ¿Qué podemos esperar de Serkan y Özge en los próximos años? ¿Cuáles son sus planes? ¿Qué proyectos tienen en mente? Pues bien, por ahora lo que sabemos es que están disfrutando de su matrimonio, de su felicidad, de su amor y de sus proyectos profesionales. Ambos siguen trabajando en proyectos actorales, participando en nuevas series y películas, y demostrando su talento y su versatilidad. Seguramente seguiremos viéndolos en la pantalla, compartiendo su talento con el mundo y haciendo felices a sus fans. No han anunciado que estén esperando un bebé, pero como dice el dicho, nunca digas nunca. Todo es posible en la vida y seguramente si deciden tener hijos, serán unos padres maravillosos y llenarán sus vidas de aún más alegría. Lo que sí es seguro es que seguirán construyendo su amor, fortaleciendo su relación, apoyándose mutuamente y demostrando que el amor verdadero existe, y que las historias de cuento de hadas pueden hacerse realidad. Seguirán inspirando a sus fans, a sus seguidores y a todas las personas que creen en el amor y en la felicidad. Y por supuesto nosotros, sus fans, seguiremos apoyándolos, celebrando sus logros, deseándoles lo mejor, y siguiéndolos en cada paso que den. Les deseamos una vida llena de amor, felicidad, éxito y prosperidad. Así que, recapitulando, amigos. Hoy hemos hablado de la increíble historia de amor de Serkan Ayolu y Özge Gürel. Hemos hablado de cómo se conocieron, de cómo su amor traspasó la pantalla, de la propuesta impensable que Serkan le hizo a Özge, de su espectacular y romántica boda en Verona, de los factores que hacen que su relación sea tan especial y de lo que les depara el futuro. Espero que este vídeo les haya gustado, que se hayan emocionado con esta hermosa historia de amor, que hayan disfrutado de cada detalle y que se sientan inspirados por el ejemplo de Serkan y Özge. Si es así, no olviden dejar un like, de compartir este vídeo con sus amigos, familiares y con todos los que aman las series turcas y las historias de amor. ¿Qué les pareció la historia de Serkan y Özge? ¿Les gustan como pareja? ¿Cuál es su escena favorita de Amar es Primavera? ¿Qué otros actores y series turcas les gustaría que analizáramos en futuros vídeos? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y saber qué piensan. Sus opiniones son muy valiosas y me ayudan a mejorar el contenido del canal. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, y con todos los que aman las series turcas y las historias de amor.
Ayúdenme a crecer esta comunidad de amantes de las telenovelas, a conectar con más personas y a seguir compartiendo contenido interesante, entretenido y relevante. Y recuerden, cada semana, nuevos vídeos, nuevas noticias, análisis exhaustivos y mucho más. No se pierdan nada. Así que no se lo pierdan. Suscríbanse, activen la campanita de notificaciones, denle me gusta, comenten, compartan y únanse a la comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.